¿Y ahí? Ahí ya se escucha mejor. Ahí se le escucha mejor, licenciado. Gracias al sector que tenía algo conectado por acá. Bueno, muy buenas noches. Veo que estamos conectados. Álvaro, César, Edwin, Johannes, Marta y por supuesto nuestro soporte técnico, Axel, muchas gracias. Vamos a iniciar esta primera videoconferencia del curso de Administración Financiera. Antes que nada, bienvenidos a todos, tanto los que estamos conectados como a los alumnos que ya estamos inscritos. Pues los nombres ya me parecen bastante conocidos porque ya nos hemos visto y oído en anteriores oportunidades. Usualmente las videoconferencias se han empleado para resolver dudas. Pero en mi caso yo he venido cambiando la temática a hacer un pequeño resumen de la unidad. Es decir, pues estamos muy temprano en la semana, incluso habrán algunos de ustedes que todavía no se han inscrito o se acaban de inscribir y posiblemente no les ha dado tiempo a revisar el material del curso. Entonces, mucho más se justifica en esta primera actividad que yo les dé una idea de qué trata el curso, cuál es la temática, cuál es la forma en que vamos a manejarlo y evaluarlo, y que aún no habiendo ustedes leído el material, pues ya se formen una buena idea de lo que es entonces este curso. Entonces, si alguien tuviera una idea diferente, pues me gustaría que la externara, o alguien que me ayudara a decirme, mire, si me parece, continuemos. Entonces yo haría en esta hora, o pues si en un momento dado se nos agota el material y ya aún estando antes de las 9, pues podemos terminar antes, pero creo que este tiempo que nos brinda la universidad usando esta plataforma, pues hay que aprovecharla, porque como he dicho antes, el tiempo así dicen los locutores, el tiempo en televisión o el tiempo en internet, pues no es bastante caro. Entonces, repito, quisiera que alguien me retroalimentara de qué tanto les parece esta idea de hacer un resumen inicial, y creo que la semana entrante pues podríamos seguir con una rutina similar, solo que allá, como ya habremos empezado a explorar los temas pues más profundos del curso, pues iba a haber oportunidad también de revisar algunas de las actividades que se estén asignando para que ustedes las hagan, para que ustedes vayan validando que lo que estén haciendo lo estén haciendo bien. Pues no oigo a alguien que me retroalimente, de repente no me están oyendo, aunque Axel me acaba de informar que sí me oyen, y yo tengo en este momento conectada mi cámara, pero en este momento, es decir, en estos temas hay dos opciones que yo puedo manejar si hago una pregunta y no me contestan. Una es de que están de acuerdo y la otra es que no, pero usualmente asumimos que estamos de acuerdo con la idea que estoy trasladando yo como en este caso como encargado. Buenas noches. Sí. Les saluda Leonel Echeverría, un gusto saludarlo. Mucho gusto, Leonel, sí. Perdone, me estoy incorporando a la videoconferencia y aún no sé, porque usted hablaba de unas preguntas, pero tal vez si me puede retroalimentar. Perdone, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, yo le decía a las personas que estábamos conectadas justo al empezar, que como es nuestra primera videoconferencia, pues algunos de ustedes sí son muy proactivos y ya leyeron el material, y de hecho quienes tengan dudas, por favor, en su momento vayan planteándolas, pero como es nuestra primera semana, yo les comentaba que quizás lo que convenga hoy para aprovechar el tiempo era que yo les hiciera un pequeño resumen de
lo que es el material que ustedes ya habrán empezado a leer, y que en esta primera parte me permitieran hacerles un brief de lo que es el curso, para que incluso yo les dé tips de a qué deben ponerle atención y en su momento pues que sea lo más importante. Este curso pues es un curso muy usual en las diferentes carreras de tanto de licenciatura como ingeniería que tienen temas administrativos. Usualmente se enfoca el área financiera. De hecho, nuestro curso pues no es tan diferente a esos que han ustedes estudiado, pero creemos que puede darles una oportunidad, ahora que están estudiando esta maestría, de definir exactamente qué herramientas les vamos a proveer en este curso para que ustedes las puedan utilizar manejando una empresa. Entonces, por ahí también ya vi algunos comentarios en el chat. Entonces me voy a meterme al material del curso, voy a compartir pantalla y solo permítame, aquí me estoy peleando ya con la computadora. Un momentito, por favor, solo. Bueno, ahora espero que sí. No sé si alguien me retroalimentara. Yo tengo puesto en la pantalla de mi computadora el material que está en el GES relacionado con la primera unidad del curso. Y estoy ubicado en la parte de introducción. Entonces no voy a leer, sino que voy a ir enfatizando cada uno de los apartados de esta presentación. No voy a leer porque tal vez en algún caso sí lea un párrafo, porque cabalmente una de las quejas que en su momento ustedes trasladan cuando nos evalúan es que el profesor dicen que solo llega a leer, ¿verdad? Y lo que está escrito acá en el material, pues es una mezcla de material que hemos consultado y también es una mezcla de vivencias que hemos tenido. Para su información y tranquilidad, pues yo creo que la mayor parte de mi tiempo laboral lo trabajé directamente en el área financiera y tuve todo tipo de experiencias, buenas, malas, en empresas muy rentables, en empresas a punto de quebrar, en empresas que quebraron. Entonces, cuando preparé el material del curso, pues fui en algunos casos incorporando alguna de esas experiencias. El concepto de administración financiera es un componente de lo que es el manejo de dinero. O sea, el manejo de dinero en una empresa pues tiene que ver con el manejo de dinero adentro y afuera de la empresa. Y usualmente la ciencia o herramienta que se utiliza para entender cómo funciona el dinero en un país son las finanzas. Y como parte de las finanzas, pues ustedes deben en su momento entender allá afuera en ese entorno cómo funciona el dinero alrededor de sus empresas, para luego entender cómo funciona internamente. Entonces, en nuestra parte inicial del curso, vamos a darles una panorámica general de cómo funciona el dinero allá afuera. De hecho, es el contenido de esta primera unidad. Y luego en las dos sesiones posteriores, vamos a ver cómo funciona el dinero adentro de la empresa, que es el
realmente el nombre del curso. ¿Qué buscamos que ustedes logren después de este curso? Pues que conozcan cómo funciona ese entorno allá afuera y que conozcan qué herramientas pueden utilizar adentro de la empresa para hacer un buen manejo del dinero. Pareciera que es fácil, pero si algo es difícil de manejar, es el dinero, ¿sí? Han hecho 1000 experimentos. De hecho, no es muy delicado hablar de temas religiosos, pero cabamente en la Biblia, para quienes son cristianos, hay una parábola muy interesante de un padre que le deja dinero a 3 de sus hijos y luego regresa a pedirles cuentas y el hijo que creía que había hecho lo mejor, pues es a quien regaña y creo que lo saca de su propiedad. Entonces, en el curso, en esta primera unidad, vamos a ver 3 temas. Cómo funciona el dinero allá afuera, usualmente cómo se organiza la función financiera dentro de la empresa, y muchas personas confunden las finanzas con la contabilidad, y por favor pidámosle todos en este curso y en la vida real, y todos pidámosle a Dios que nos ilumine en entender que saber contabilidad no implica saber manejar dinero. Saber manejar dinero es otra cosa. Definitivamente, si yo manejo bien los conceptos contables, voy a manejar mejor el dinero. Pero el hecho que yo sepa manejar bien la contabilidad no implica que yo voy a manejar bien el dinero. Así que este curso se va a apoyar en algunas herramientas contables como los estados financieros y algunas herramientas de análisis, pero el énfasis es en todos los casos en manejo de dinero basados en información tanto externa a la empresa como interna. El área financiera en las empresas, pues ustedes, la gran ventaja que tenemos es que, espero, según he notado en los trabajos anteriores, pues la mayoría trabajamos en diferentes empresas, en diferentes puestos y en empresas de diferente tamaño. Entonces, el área financiera en las empresas pues está ubicada en algún lugar de la empresa. En algunos casos el dinero lo maneja el dueño, en otros casos lo maneja un contador, y en otros casos de empresas ya de mayor tamaño y más complejas ya hay un encargado de manejo de las finanzas. El enfoque de este curso es pensar en que en la empresa va a haber una persona manejando el dinero, ¿sí? Que en su caso, si ustedes hacen estudios adicionales sobre finanzas, pues podrían ser ustedes. Tomando el modelo norteamericano, ellos en su estructura, en las compañías grandes, a quien maneja el dinero le llaman el CFO, que son siglas en inglés. Y acá en su momento pues vamos a ver también una idea de cómo se puede organizar el área financiera en una empresa. Lo importante es que cuando ustedes tomen control de una empresa, entre sus prioridades chequeen cómo se está manejando el dinero, tomen control de él y pues de momento entiendan cómo está funcionando y luego determinen, según la complejidad de la empresa, qué tanto conviene dejar esa estructura o modificarla. Usualmente modificarla en el sentido de ampliarla, no tanto de hacerla más chica. Entonces la administración financiera manejada adentro de una empresa, pues son las funciones que lleva a cabo un administrador financiero. Y el administrador financiero en una empresa, pues es la persona que maneja el dinero. ¿Sí? Ese es el concepto principal. Tiene todo tipo de funciones. Usualmente para reflejar esa función del administrador financiero, tomamos de referencia un balance general.
Repito, estamos mencionando conceptos contables, no porque vamos a estudiar contabilidad, sino que nos vamos a aprovechar de la información contable para entender mejor cómo se mueve o cómo funciona el dinero dentro de una empresa. Entonces las empresas, aquí no nos puede surgir la duda aquella de qué fue primero, si el huevo o la gallina. En el caso de una empresa, para que la empresa exista, tiene que haber una inversión de parte de los dueños, los accionistas o propietarios individuales, y ese dinero pues se invierte en ciertos activos. Si ese aporte que han hecho los dueños no es suficiente o por la rutina del negocio, pues la empresa empieza a adquirir deudas y esas deudas pues deberían incrementar también los conceptos de activo. Entonces una empresa capta dinero de parte de sus dueños y en los diferentes activos que ella disponga. Y la persona que debe estar manejando esas transacciones o administrándolas debería ser el administrador financiero, que en algunos casos pues va a basarse en aspectos contables para tomar decisiones y en otros no. En las empresas de cierto tamaño grande, usualmente están bien separadas las funciones financieras de las funciones contables. Y a las funciones contables usualmente le llaman el área de Contraloría y a las funciones financieras usualmente le llaman el área de Tesorería. Pero eso es hablando de empresas ya de cierto tamaño, usualmente multinacionales. Entre el montón de actividades que debería hacer un administrador financiero, pues debería administrar el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, que son deudas de corto plazo, debería administrar los seguros, no cuándo se vence el seguro, sino qué coberturas tenemos. Debería administrar las inversiones de capital, eso lo van a ir viendo ustedes más adelante en otros cursos. Debería administrar cómo se debe financiar la empresa, si con deudas de corto, mediano o largo plazo o con aportes de los dueños. Y un punto interesante es que la política fiscal de la empresa también debería administrar a este administrador financiero. No es el pago físico de los impuestos, sino que la logística de cómo pagar lo que hay que pagar. De nada sirve tener un control sobre lo que está pasando adentro de la empresa con el dinero si no sabemos cómo funciona el dinero allá afuera, ¿sí? Entonces, el dinero allá afuera resulta que nosotros no podemos ejercer influencia sobre ese factor externo, porque ese factor es mayor que nosotros. Entonces, allá afuera, en temas de dinero, existe un sistema que se le llama sistema financiero, y es un sistema que estemos o no estemos nosotros, siempre va a funcionar, siempre ha funcionado y siempre seguirá funcionando, incluso cada vez con mayor complejidad por temas de tecnología. En el material tenemos, quienes me están siguiendo con el material, tenemos una gráfica que quien la entienda ya no necesita leer más de en sí cómo funcionan las finanzas del país, ¿sí? En este diagramita que tenemos acá, que es la gráfica 1.1, está una fotografía de lo que es el sistema financiero, sea local, sea internacional. Entonces, en cualquier país del mundo hay personas o empresas que en su momento tienen excedentes de recursos, a ellos les llamamos oferentes. Hay personas o empresas que necesitan recursos, a ellos les llamamos demandantes. Y en su momento la necesidad del oferente de querer sacarle provecho a su dinero y la necesidad del demandante de obtener recursos para financiar sus operaciones hace que en forma muy natural busquen contactarse, ¿sí?
Si no existen otros mecanismos, el contacto va a ser directo, ¿sí?, entre oferente y demandante. A eso le llamamos negociación directa, ¿sí? Eso sucede bastante en países como el nuestro, en volúmenes bastante extensos, que no hay muchas estadísticas, pero en la medida que los países se van desarrollando, van surgiendo entidades que intermedian o que median entre oferentes y demandantes. Entonces, en su momento van surgiendo lo que son los intermediarios financieros, justamente instituciones que reciben el dinero de los oferentes y se lo trasladan a los demandantes. Y también ha surgido como un punto de unión lo que son los mercados financieros, que son usualmente sitios físicos o virtuales, donde los agentes de oferentes y demandantes se reúnen para negociar activos financieros, usualmente emitidos por los demandantes y usualmente adquiridos o comprados por los oferentes. Este es más o menos cómo funciona el sistema allá afuera. Las finanzas son una parte de la economía, al punto que en algunos textos recientemente a las finanzas le llaman economía financiera. No buscamos en este curso especializarnos en cómo funciona ese sistema allá afuera, porque realmente es una cuestión muy compleja, sino que tener una idea general, ¿sí? Es decir, la empresa se ve afectada por lo que está sucediendo allá afuera. Eso es como el tema de la lluvia, el calor, los vientos, ¿sí? Esos factores externos pues nos afectan a las personas. Igual pasa con las empresas. Entonces, con que entendamos que hay oferentes de recursos que ellos a intercambiarlo pueden hacer directamente o pueden recurrir a entidades intermediarias o pueden recurrir a los mercados que son mercados. Con eso ya tenemos una buena idea de cómo funciona el dinero allá afuera, y en el momento que estemos manejando las finanzas de una empresa, pues vamos a poder manejarnos mejor en ese entorno. En el material pues tenemos bastantes conceptos de detalle. Digamos, si ustedes necesitan recursos para la empresa, pues pueden recurrir a los dueños. Si los dueños dicen, mira, yo ya no aporto más dinero, les pueden pedir autorización para salir a bolsa a colocar acciones, cosa que en Guatemala no es usual. O bien pueden salir al mercado financiero, a los mercados financieros, a colocar títulos, cumpliendo con todos los requisitos legales. Esos títulos pueden emitirse a corto plazo o a largo plazo. Si son a corto plazo, usualmente se negocian en un mercado que se llama mercado monetario, y si son títulos de largo plazo, usualmente se negocian en un mercado que se le llama mercado de capitales, donde también, además de negociarse títulos de deuda de largo plazo, también se negocian acciones, ¿sí? Te repito, en Guatemala pues esto todavía no funciona. En el material pues tenemos algunas de las definiciones. En Guatemala, si nos vamos a mover localmente, pues en lo que son temas de bolsa de valores, existe una única bolsa de valores, que por cierto en el material tenemos un pequeño error, porque la bolsa de valores se llama Bolsa de Valores Nacional S.A., el la está de más, que lo vamos a eliminar. Y en esta bolsa, actualmente, esta bolsa fue fundada en el año 87, actualmente pues se negocia un volumen bastante alto de títulos, tanto del sector privado como del sector público, y cabalmente ustedes van a hacer una actividad para conocer con más detalle cómo funciona esta bolsa. De momento en esta bolsa están colocando títulos aproximadamente de 16 emisores, y como agentes de esta bolsa hay aproximadamente 16 empresas que están
mediando entre oferentes y demandantes en el tema de títulos. Como parte también de este tema inicial, pues debemos hacer un pequeño repaso sobre lo que son los estados financieros que hemos visto en cursos anteriores, principalmente en contabilidad financiera. Y no es que vayamos otra vez a hacerlo, sino que ahora en este curso, por favor pónganse la cachucha, la gorra, de que ustedes leyendo la información financiera van a ir entendiendo qué está sucediendo en la empresa. Entonces, el repaso que estamos haciendo es recordarnos de qué es y para qué sirve cada reporte. Y en este caso, pues tenemos anotado primero, creemos que es el reporte más importante para ustedes, el estado de resultados, que es donde vamos a poder leer cómo está generando utilidad de la empresa, ¿sí? También tenemos el estado de variaciones en el patrimonio. Es un reporte que pues, no es muy importante, pero sí es conveniente emitirlo en su momento. Y el reporte que se dice que es el más importante es el balance general o estado de situación financiera, donde al momento que ustedes lo dispongan, generar, les va a mostrar el estatus de las inversiones de la empresa, sus deudas y la situación patrimonial de la empresa. Tenemos el último reporte, que es el estado de flujos de efectivo. Este es un reporte muy interesante, pues que en su momento ustedes van a ir aprendiendo a hacerlo y a interpretarlo, porque es un reporte que muestra así en forma muy sintetizada internamente en la empresa de dónde vino el dinero y a dónde fue. Básicamente eso es lo que muestra. El reporte se clasifica en 3 categorías: operación, inversión y financiamiento. Y tiene una función interesante en temas de utilidad, porque relaciona en lo que son actividades de operación, relaciona la utilidad base de vengada con la utilidad base efectivo. Repito, eso conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, pues lo van a ir depurando mejor. Usualmente en las empresas de cierto tamaño, quien administra esta información, no quien la prepara, quien la administra es el administrador financiero, que usualmente es el enlace con el consejo de administración y con los accionistas. Entonces, en la medida que ustedes al llegar a una empresa creen la cultura de generar estos estados financieros en forma oportuna, clara, fehaciente, pues en esa medida ustedes van a ir notando que esa información se va volviendo útil. Por cuestiones de normativa y de requerimientos de accionistas, pues también deben de prepararse notas aclaratorias a estos reportes, y las normas contables pues también exigen que se presente un resumen de las políticas contables que la empresa ha implementado. Esto también es un tema interesante en lo que es el tema de políticas. ¿Qué es lo que le da la tranquilidad a un administrador financiero que la información contable que está consultando es fehaciente? Pues usualmente un informe de un auditor externo, o sea, las empresas grandes que tienen accionistas que no están dentro de la empresa sino que están afuera, ellos por temas de control de su dinero siempre van a seleccionar a un despacho de auditores para que les haga la auditoría anual y presente un informe cumpliendo con todos los requerimientos de normativa de auditoría. Entonces es importante que se prepare ese informe de auditoría, y como algo adicional que no está incluido en el material, es importante que ustedes vayan creando la cultura en las empresas que administren de crear un informe anual, y dentro de ese informe anual va una sección, no tanto para que ustedes las hagan, sino que usen la información. Está la reducción porcentual, tanto del estado de resultados como del balance general. Esta reducción puede darles información muy importante que a veces viendo números no se ven.
es más fácil entender en su momento porcentajes y no cifras. Por cierto, cuando manejen cifras con su cachucha de administradores financieros, pídanlo sin centavos, no vayan a usar centavos, eso es para la contabilidad. Y si la empresa maneja cifras en millones, de repente pídanlos en miles o de repente en millones. Mientras menos números tengan a la vista, va a ser más fácil captar la información. También es importante usar herramientas de análisis comparativo, usualmente comparando dos periodos consecutivos que pueden ser años o meses. Y además de mostrar las cifras comparativas, es bueno calcular las variaciones. Nosotros recomendamos calcular las variaciones en efectivo y en forma porcentual. Siempre la base va a ser el año anterior. Y a través de esa información, en su momento, ustedes van a ir entendiendo mejor cómo va fluyendo el dinero en la empresa. Y la técnica top, digamos, en lo que son técnicas de análisis financiero, pues la técnica a base de análisis de razones. En este caso, pues ustedes la necesidad los va a ir llevando a usar algunas de las categorías que hemos visto antes, liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad. Si alguna vez su empresa cotizara en bolsa, pues también tendrían que manejar razones de mercado. En el material tenemos una pequeña síntesis de lo que es el sistema de análisis DuPont, que creemos que es muy interesante. Es una síntesis donde combinamos información del estado de resultados y del balance general. Y tenemos el análisis DuPont básico, que calcula ROA, y tenemos el análisis de DuPont modificado, que calcula ROE. Por ahí vamos a ver, o en el material tenemos un ejemplo que ustedes pues podrán analizar para recordar. Esto solo es para recordar herramientas, la evaluación principal de este curso es qué tanto están entendiendo cómo se maneja el dinero y no qué tanto saben preparar información contable. En el tema de EVA, que es una metodología pues bastante reciente que se ha implementado para determinar cómo agrega valor a una empresa, pues también se puede utilizar, aunque el día que les toque o les pidan utilizarla, pues no piensen que es una cuestión de ya, sino que la empresa tiene que desarrollar todo un proceso contratando a una empresa asesora para llegar a determinar los valores que en su momento se van a utilizar. El indicador Z, que ya lo hemos visto antes, pues es un indicador bastante interesante, controversial. En Guatemala yo no sé de ninguna experiencia de alguien que lo esté usando, posiblemente alguna empresa lo esté utilizando, pero en países avanzados, donde hay empresas públicas que cotizan en bolsa, hay ciertas entidades que acumulan información de la empresa y generan valores. Lo interesante de este indicador, por cierto, por eso es controversial, es que permite predecir la quiebra de una empresa. ¿Sí? Entonces, solo es una mención, en su momento lo pueden echar a andar, pues interesante. Muy bien. Como material de consulta adicional de este curso, pues ustedes pueden utilizar cualquier texto escrito o cualquier libro electrónico o cualquier sitio. Nosotros en el material les tenemos mencionados dos textos. Yo en lo personal he utilizado durante muchos años el libro de Gitman en cualquiera de sus versiones, y en mis inicios como administrador financiero, antes no había cómo estudiar esto. Pues mi material de consulta inicial, y por eso les tengo mucha confianza, fue una versión muy antigua que la tengo casi enmarcada, del señor Gitman. Y hay otros libros, está Baham, que por ahí lo van a usar en otro curso, y ustedes ponen cualquier término que tenga que ver con administración financiera en su buscador y van a encontrar 1000, 2000, 3000 sitios. Para tener un
un ejemplo concreto de DuPont. Tenemos un ejemplo en el material que no lo vamos a revisar de momento. Y entre las actividades que ustedes deben hacer derivadas de esta primera unidad, tenemos la actividad 1.1, que es ingresar al sitio de la Bolsa de Valores Nacional. Todo lo que pongan en su buscador BBN Guatemala, ingresan a la bolsa. No vayan a poner solo BBN porque de repente se meten a la Bolsa de Valores de Venezuela y pues la información de ahí les va a sonar muy rara. Entonces tienen que escribir que es la BBN y de Guatemala. Ingresan al sitio. Es un sitio muy bien armado, muy interactivo, y contestan lo que les estamos pidiendo en la actividad. La función, ahí hay una pestaña, tipo de título que se emiten, van a encontrar otra pestaña, agentes de bolsa, van a encontrar quiénes son y qué hacen. En cuanto a emisores activos, que son las empresas que están captando fondos a través de la bolsa, también hay una pestaña. Hay una pregunta que dice: determine quién supervisa en Guatemala los mercados financieros. Pues investiguen un poquito y pongan en su trabajo lo que quien ustedes creen que sea. Cuando revisemos el material, si vemos que son muy variadas las opiniones en qué supervisa, pues de repente le subimos por ahí algún material que aclare realmente quién supervisa a los mercados en Guatemala, porque es un tema, les comento, a nivel nacional es un tema controversial. Y en relación a los emisores, a las empresas que están emitiendo títulos actualmente en bolsa, seleccionen una de las 16 o 17 y determinen eso es, en su momento quizás sea mejor meterse al sitio de la empresa emisora, ¿sí? Porque van a publicar ustedes datos de quién es el emisor, qué calificación tiene. Resulta que el sistema, es decir, la legislación financiera de Guatemala exige que los emisores de títulos en bolsa tienen que ser calificados por una entidad especializada. Entonces, ustedes van a encontrar de este emisor su calificación. Ahí ojalá que les surjan dudas para que investiguen un poquito más qué literal es la que inspira confianza y cuáles nos deberían de provocar pánico, y cuánto de dinero tiene en circulación actualmente. Esa actividad, ustedes preparan un documento en lo que quieran, en Word, PDF, Excel, y hay una fecha asignada ahí en el material y un puntaje. La segunda actividad que les estamos pidiendo, derivado de la lectura y análisis de este material, como hemos hecho en anteriores oportunidades, es que contacten a una persona que ustedes sepan que maneja el dinero en una empresa y entrevístenla. Las preguntas básicas son que les dé una descripción de la empresa, que les dé una idea de qué hace él como administrador financiero, y si es posible que les dé un organigrama tanto de la empresa como del área financiera. Eso es para que ustedes en su momento hagan un análisis de qué tanto, según el tamaño o complejidad de la empresa, qué tanto hay un tamaño adecuado del área financiera, ¿sí? En su momento es mejor que le quede grande el área a una empresa y no que le quede pequeña, porque entonces va a resultar que de repente hasta la encargada del café va a emitir opinión sobre el manejo del dinero. Esta actividad pues también tiene una fecha de entrega, tiene un puntaje, y ustedes pues ingénienselas para tener acceso a la persona, y de repente es en su empresa. Por favor, no le vayan a preguntar a esta persona datos específicos de la empresa, no le vayan a decir, mire, ¿y ustedes cuánto venden al año? ¿Sí? No nos interesan datos numéricos, nos interesan datos de logística, de cómo funciona el área, para que ustedes entiendan mejor. Pregúntenle las cuestiones adicionales que ustedes quieran o crean convenientes según la confianza.
ofrezcan a la persona que lo que van a oír, pues lo van a manejar en forma confidencial. En su caso, la única persona adicional a ustedes que va a tener acceso soy yo como profesor. Recuérdense que en estos cursos no tenemos asistente, así que yo leo lo que ustedes hagan y yo lo califico, ¿sí? Nada más ustedes y yo vamos a tener acceso a esa información. Y la última actividad de esta primera unidad es participar en el primer foro, ¿sí? El primer foro ya está habilitado y es que ustedes comenten sobre lo que es el entorno de la administración financiera, su opinión personal de qué creen que es lo que pregunta el foro. Es interesante que intercambien comentarios entre ustedes, pero recuérdense que lo que los hace ganarse los puntos en el foro es su opinión sobre el tema del foro, ¿sí? Es decir, ustedes pueden decir, ala, qué interesante es la opinión de Pedro, eso no vale puntos. Es interesante ir viendo cómo se van comunicando entre ustedes, de hecho, háganlo, pero lo que les va a asignar los puntos es, independientemente de lo que dije de Pedro, yo opino y su opinión es la que va a valer, es la que les va a hacer ganarse los puntos de esta actividad. Y básicamente ese es el material que tiene esta primera unidad. Y ahora sí, como dijo uno de ustedes por ahí, sería interesante oír qué es lo que ustedes quieren comentar, ¿sí? Así que yo con eso termino mi participación activa y ahora pues me quedo al oído de lo que ustedes me digan. Veo acá conectados a Álvaro, Carmen, César, Edwin, Joanes. Esta videoconferencia se está grabando y Axel pues es muy proactivo en esto y él inmediatamente, hoy no, pero sí mañana ya la tiene subida para quienes quieran revisar algún concepto o quienes no se pudieron conectar. De hecho, en algún momento dado, si ustedes quieren consultar la video, pero no quieren oír la hora, pues ustedes saben cómo manejar su material y la adelantan el tiempo para ver específicamente lo que quieren ver u oír. Así que me quedo callado. Muchas gracias por la atención que me prestaron y me quedo a la expectativa de sus dudas o comentarios. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Qué gusto tenerle con nosotros, María Muchas gracias. Gracias. En relación a la actividad de la descripción general de la empresa, específicamente, sí. ¿Qué datos? Porque usted nos indicaba que no se requieren datos numéricos. Sí, no. Pero sí, incluso si la persona que los va a atender le dice, mira, fíjate que la información es muy confidencial, pues ustedes inventan algún otro nombre y ponen por ahí, ¿verdad? Que el nombre, como en las novelas, ¿verdad? Que el nombre es supuesto porque la persona les pidió que no revelaran. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a entrevistar al gerente financiero de una distribuidora de abarrotes, la distribuidora, si no me lo prohíbe la persona, se llama tal, se dedica a distribuir abarrotes, tanto en Guatemala como en los departamentos, que tiene una flotilla de camiones, cuenta con aproximadamente 500 empleados, y su estructura general es tal, muy general, ¿verdad? Asamblea, consejo, gerente general, y ahí pues tiene que verse el cuadrito de gerente financiero. Y luego en ese mismo organigrama o en otro ya un detalle del área financiera, si es que la hay. Y hacer una pequeña descripción de lo que la persona le diga que lleva a cabo el área. Y pregúntenle una pregunta que yo he incluido antes en otros cursos, aquí no la pusimos, es la siguiente. Que usted le diga, mire, si quieren hacerla, en caso que quedara vacante la plaza de gerente general, ¿usted cree que sería un candidato importante a la plaza? Y a ver qué les cuenta, ¿verdad? Pero sí, la descripción
es algo general, algo ambiguo o sea, yo pues conozco las intimidades de muchas empresas de Guatemala y cabalmente entre las normas que por ahí hemos visto está la norma de confidencialidad, ver, oír y callar. Incluso si la persona le dijera, mire, fírmeme una nota donde usted se compromete a mantener en reserva lo que le voy a decir, se la firma. Y si no saben cómo redactarla, me avisan y yo con mucho gusto les traslado un formato. Gracias, licenciado, muy amable. Ok. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Y mire, antes que nada, agradecerle por ese resumen tan interesante que nos hizo esta noche. Yo Gracias. había leído la unidad y tenía algunas dudas. Y con lo que usted nos explicó ahorita, pues ya me quedó más claro todo. Ah, gracias. Entonces, Sí, le agradezco eso se mucho trata. por eso hoy. Sí, Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Carmen. Yo acabo de finalizar como alumno de recibir un curso para educación virtual como este que estamos llevando a cabo. Y cuando teníamos videoconferencias, pues habíamos algunos que nos conectábamos y manteníamos el anonimato ahí, ¿verdad? O sea, pero las profesoras en la mayoría de los casos nos decían, bueno, por ejemplo, Álvaro, ¿qué opina? Pero yo siento que a veces uno quiere estar oyendo qué está diciendo el profesor y no necesariamente le llama la atención participar por que quiere mantener el anonimato o por timidez o lo que sea, pero es decisión de ustedes. En este curso sí las profesoras nos obligaban al decir nuestro nombre, pues nos obligaban a que dijéramos algo, ¿verdad? Sí, y algunos si decían que pues pensaban que no había nada que decir, decían, mire, muchas gracias, pero no tengo nada que opinar, y ahí seguíamos. Yo de hecho voy a respetar que se quieran mantener en silencio. No voy a presionarlos psicológicamente porque no quiero ganarme su enemistad, lo que quiero es ganarme su amistad, y pienso que espontáneamente en su momento ustedes van a irse soltando. Lo que sí les comento es que algo que no le enseñan a uno en la universidad cuando uno está en un puesto gerencial es a relacionarse con las demás personas, o si lo enseñan, pues qué bueno, pero en mi tiempo no enseñaban nada, ¿sí? Uno actuaba pues como uno creía, a veces como copia de las cosas familiares, y a veces le funcionaba y a veces metía uno la pata, ¿sí? Entonces es bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, Ricardo. Podríamos decir que la administración financiera así básicamente es ver la rentabilidad y la liquidez de la empresa. No. La administración financiera es administrar el dinero de la empresa. ¿Sí? Y usted, sí, y claro, dentro de las funciones que usted debe llevar a cabo es mantener el equilibrio entre las entradas y salidas para que siempre que haya que hacer un pago, usted cuente con el efectivo. Y es como la sangre del cuerpo, ¿eh? ¿Qué es lo que le permite a una empresa ir pagando sus deudas conforme se venzan? Eso es la liquidez, pues es la rentabilidad. O sea, la rentabilidad, pero la rentabilidad convertida en efectivo. De hecho, para un buen administrador financiero es más importante estar leyendo la información de cómo está fluyendo el efectivo. Eso lo vamos a ver en el curso a través de cuadros de entradas y salidas de efectivo o presupuestos de efectivo, y la utilidad incluso en algunos casos pasa a términos secundarios. Es decir, yo como administrador financiero, ¿sí? Sí, ahorita no.
perdimos el sonido. Por favor, repetir lo que iba a decir. Licenciado, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Le saluda Walter. Sí, Walter. Sí, Walter, sí, le estoy oyendo, sí. Como que se fue el audio de Walter. Sí, lo escucho, Walter. Fíjese que, bueno, hablando un poquito más que todo por conocimiento general, hablando en cuanto a los indicadores. Ajá. El indicador Fíjese, algo le pasa a su audio porque por rato se queda en silencio. ¿Será que repite una vez? Más que todo a empresas que participan, que cotizan en la bolsa. Sí se puede dar ejemplo. Sí, le preguntaba indicador. Sí. Lo que le preguntaba es que si es relacionado solo. Sí, el indicador que inventó ese señor Altman, que sería interesante que usted leyera un poquito de él, es para empresas que cotizan en bolsa, pero en años recientes generó él un indicador, un indicador para empresas que no cotizan en bolsa, para empresas industriales. Lo que pasa es que el indicador se genera de varios indicadores, incluso algunos muy normales, otros muy raros, que con un peso que él le da, un peso específico, al sumar, si el resultado da arriba de 2 y fracción, quiere decir que la empresa no va a quebrar. Y si da muy abajo de, quiere decir que va a quebrar. De hecho, él maneja 3 zonas, maneja zona negra, gris y blanca. La zona de tranquilidad es la blanca, la gris es de tenga mucho cuidado y la negra es de que va a quebrar. Pero usualmente él generó esto para empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Pero lo interesante, en un momento dado, tomando usted los ingredientes que él maneja, es que usted, si cree que no va a costarle el chance, usted de repente generará uno para su empresa, ya con algunos datos que usted crea que hay que adaptar. Muchas gracias. Pero inicialmente fue creado para empresas que cotizan en bolsa. Sí. Lic, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Morales le saluda. Dígame, Álvaro. Lic, con base a la experiencia suya, figúrese que por ahí tuve una experiencia de ver en un esquema organizacional que la gerencia financiera era el jefe del contralor. Mi pregunta que es un tema a discutir, ¿verdad? Pero de acuerdo a su experiencia, para usted, ¿cuál es su opinión o cuál es su punto de vista? Muchas gracias, Lic. Okay. Bueno, hay varios estilos. Bueno, las empresas es la necesidad la que les va definiendo cómo organizar el área, tanto contable como el área financiera. Los americanos, y creo que ese material no lo incluí, los americanos en compañías grandes, corporaciones multinacionales, tienen un puesto a alto nivel que le llaman el CFO, Chief Financial Officer, o sea, la máxima autoridad financiera. Cargados, uno de Contraloría y uno de Tesorería. El de Contraloría es el que maneja la información contable y el de Tesorería es el que maneja la plata. El equivalente a lo que vamos a ver en este curso es el puesto del tesorero, el que maneja la plata. Y con base en la información que presenta el Contralor, con base en eso toma sus decisiones. Posiblemente el esquema americano, además de especialización, tenga que ver, entre ustedes, pues ha de haber alguno de ustedes que sea auditor, con ese esquema que manejaban los auditores antes, ¿verdad? Que quien maneja información no debe manejar dinero. Entonces, pudiera ser que el esquema americano de ahí se haya originado. Que el que maneja la plata no debe ser responsable de muchas gracias. Para que haya un cruce ahí de información. Sí. Pero no hay problema. En su caso, lo que sí hay que hacer es respetar las funciones. Es decir, yo puedo ser el jefe del contralor y del tesorero,
pero a mí como jefe ellos también me van a auditar para estar seguros que yo no voy a hacer alguna estafa o algo así a la empresa. Que cabalmente este primer foro, bueno, eso es en otro curso, sí. En otro curso que vamos a llevar, vamos a analizar una ley que se originó cabalmente en unos fraudes contables. Les cuento, jóvenes, son las 8:59 en el reloj de mi computadora y en mi reloj de mano, ya son más de las 9. Acá pues vamos a dar por finalizada la videoconferencia. Perdonen que me haya excedido, creo que un minuto. Les agradezco mucho a quienes se conectaron y a quienes no se conectaron también, que de plano fue por actividades de trabajo. Y entonces nos vemos la siguiente semana. Y por favor hagan sus actividades pues en tiempo. Cualquier duda nos la pueden subir al foro general o incluso a mi correo me pueden escribir. Esta semana, la semana entrante, voy a habilitar un número de WhatsApp y nomás lo tenga, se lo traslado a Marita para que se los traslade a ustedes. Así que muchas gracias, que tengan buena noche, que tengan buen provecho y que la pasen bien con sus familias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Venga, licenciado. Es que ya me conoce. Él me dio de licenciatura 3 cursos.